Mi trabajo es sobre el servicio social, lo realicé en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Fue una duración de 1 año. Principalmente pues daba atención a pacientes tanto en consultorio como en hospitalización. Durante este proceso, que estaba en el área de cirugía general, me asignaron diferentes actividades. Aquí pues adquirí la habilidad de poder brindarles un trato empático a los pacientes, a los niños, a los familiares, y pues también saber cómo llevar este proceso de su enfermedad y poder darles herramientas para que fuera un poco más pues llevadero esta enfermedad que tenía. Durante este año también asistí a cursos, los cuales me ayudaron muchísimo, porque aprendí a manejar al paciente pediátrico, a estar con los familiares y poder comentarles cómo es que iba a tener el cierto proceso su pequeño, cómo manejar el proceso de consulta externa, una intervención quirúrgica y pues donde había pacientes de hospitalización de larga estancia. Las actividades que tenía a diario, bueno, entraba de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este horario, la verdad, luego variaba, podía salir 2, 3 de la tarde. Las actividades que hacía, pues llegaba temprano, me colocaba la bata y revisaba mi agenda. Ya que la revisaba, pues me dirigía a archivo para ir sacando todos mis expedientes y checar que tuvieran el folio adecuado, que fuera el nombre de mi paciente y así pues ya llevarlos al consultorio. La mayoría de los diagnósticos que se veían en el consultorio pues eran problemas de conducta, TDA o alguna situación que tuvieran en casa o que la escuela los mandara. Se aplicaban pruebas de inteligencia. Estas podían ser requeridas, como lo dije anteriormente, tanto como por la escuela del paciente o por el departamento de psiquiatría. Por otro lado, pues apliqué diferentes pruebas. Las pruebas no solo las apliqué con pacientes, sino también participé en el ingreso para médicos residentes y para alumnos que son de la carrera de fisioterapia, debido a que el hospital, pues ahí imparten clases de la carrera de fisioterapia de la UNAM. Entonces, una de las pruebas que aplicaba, pues una es el WIX-RM, el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender, dibujos proyectivos, como puede ser persona bajo la lluvia, HTP, figura humana, que eran como los más comunes, junto con, obviamente, con la interpretación que se le hacía. El Cleaver, que lo utilicé más para el ingreso de médicos, y MMPI y el TECA. Para consulta externa se agendaban aproximadamente unas 3 citas, digamos. Esto dependía de cómo trabajara el paciente y cómo era con la familia. Hay veces que nos cancelaban las citas y se tenía que volver a hacer y nos podíamos extender de 4 o 5 citas. Al finalizar toda la aplicación de la batería, pues se le comentaba al papá los resultados, dependiendo quién lo haya solicitado. Si lo solicitaba la escuela, pues ya le dábamos una copia a la mamá con la firma de la que estaba mi encargada, mi adscrita y mía, y si no, pues si era solicitado solo por el departamento de psiquiatría, pues se anexaba al expediente y ya cuando tuvieran consulta, pues ya se daban los comentarios y si psiquiatría tenía algún comentario o alguna sugerencia con nosotros, pues se comentaba. Posteriormente, pues había atención a interconsultas y pase de visita. Durante la semana yo creo nos llegaban aproximadamente unas 6 interconsultas y eso dependiendo qué tan solicitados podríamos estar. El hospital se divide, los pisos van por áreas y como les comenté yo estaba en el área de cirugía general y digamos que ese piso solamente me correspondía a mí. Había aproximadamente unos 35 pacientes, no todos se tenían el servicio, pero la mayoría pues sí se les requería un pase de visita. Nosotros llegábamos y le preguntábamos al encargado que nos había mandado la interconsulta el motivo por el cual lo habían mandado, porque había veces que tenían un diagnóstico de una depresión sumamente grave y no era así. En ese caso había veces que los niños pues no querían comer o hacían el berrincho, no se querían hacer una curación y ellos ya decían que era una depresión mayor. Entonces nosotros les preguntábamos el por qué se había mandado esa interconsulta y había veces que la interconsulta no era para el paciente porque también había bebés. Entonces la interconsulta era propiamente para los familiares, para la mamá o el tutor que estuviera a cargo del paciente. Entonces al estar ahí pues se verificaba el número de cama
y el nombre del paciente. Ya se veía cómo se iba a trabajar, nosotros hacíamos pues una presentación, cómo es que podemos trabajar con ellos y las herramientas que les podíamos brindar en el proceso que ellos estuvieran en hospitalización. Posteriormente, pues me dirigí al área donde están los expedientes médicos, hacía mi nota y obviamente se hacía un seguimiento. Como lo comenté, pues se trabajaba de maneras diversas, porque pues podía ser un bebé o un no tan bebé que digamos 1 año más o menos, donde ya puedes tener una actividad o de estimulación con el niño, pues 11, 12 años o ya adolescente. Esas son las edades en las que yo trabajaba. Tanta movilidad tuviera el paciente, pues era como yo podía trabajar con él y qué herramientas yo les podía brindar a ellos para poder tener un proceso exitoso. Después, durante este año también asistían, uno de ellos fue calidad al paciente, pediatría del desarrollo, que ese fue, yo creo que el que más chicas para que sepas cómo tratar a tu paciente pediátrico de maneras diferentes, porque ahí en el hospital se trataba de todo. Tuve un curso donde aprendí a aplicar una prueba que es de desarrollo infantil, se llama EDI, y tuve otro curso fuera de la institución que era de psicología en casos de emergencia. También asistía a cursos de protección civil debido a que pues ya había pasado esto del sismo. Entonces teníamos que estar muy atentas porque había simulacros, porque teníamos que aprendernos los códigos, si había un niño extraviado, si había un niño en paro, todo. Y de igual manera, si en algún momento nos agarraba un temblor en piso, saber qué hacer, qué pacientes mover, qué pacientes no mover, y ver poner todas las técnicas como en pie y hablar con los papás. ¿Sabe qué? Va a haber simulacro, le pido que esté tranquila. Si su paciente tiene aparatos conectados, desconecte. Si solamente está cerca de la ventana, pues darle técnicas para que él sepa cómo reaccionar y pues que estén tranquilos. Y después tuve algunas materias que fueron involucradas en este proceso que me ayudaron bastante. La principal fue entrevista, debido a que pues cada vez que tenía pacientes, pues justo se hacía una entrevista inicial, a lo mejor no en todos, pero pues principalmente cuando era de primera vez. Otra de las materias fue neuropsicología. Aquí pues era súper básico porque ahí veíamos muchas afecciones, había niños que tenían diferentes enfermedades y es por eso que asistían o los mandaban de la escuela porque les pedían que tuvieran un papel que les avalara que no necesitaban una escuela, pues, digamos que especial y que podían seguir en una pública. Tuve una paciente que tenía hiperplasia suprarrenal. Entonces, esta pequeñita tenía un diagnóstico de inmadurez. Entonces, a fuerza querían que aprendiera muchas cosas. Ya estaba pasando a la secundaria, pero pues tenía todo un historial atrás de lo neurólogo. Igual mamá tenía diagnóstico de diabetes, entonces todo eso le llevaba. Al realizarle las pruebas, pues obviamente salía que no tenía la madurez. La escuela quería que aprendiera de otra manera o mandarla a UDI, pero pues había cosas que por más que le quisieran, pues no las iba a poder aprender. Por otra parte, la materia de psicología del desarrollo. En esa materia también fue de gran ayuda porque vi a varios niños, entonces al inicio pues era preguntarle de gestación, cómo es eso del embarazo, cómo fue, si fue por cesárea, fue tos, o sea, todas esas preguntas eran de súper ayuda. Y de igual manera de ahí fuera el desarrollo que era en el niño, el entorno en casa, el entorno en la escuela, cómo se llevaba con sus pares, entonces eso era de súper gran ayuda. Psicopatología igual. Por último, la materia de psicometría. Esta, pues, la mayoría de las pruebas que les comenté anteriormente, pues, las utilicé la mayoría, todas. Después tengo un apartado de psicoprofilaxis. Aquí esto lo aplicamos en el área de hospitalización. Era un proceso, o es un proceso muy padre, debido a que era con los pacientes que teníamos para cirugía. Aquí nosotros llevábamos a un muñequito que simulaba que era nuestro paciente, con mascarillas, vendajes, con drenajes y todo. Bueno, se les preguntaba. Si era primera vez, pues se le comentaba, ¿sabes qué? Mira, digamos, una oclusión de intestino. En tu parte inferior derecha te van a hacer un corte, te van a quitar un tramito de tu intestino, tienes que estar tranquilo, vas a ingresar a quirófano, nosotros te vamos a acompañar, siempre tratamos de preguntarle al paciente a qué hora
iba a ser el ingreso de su cirugía para nosotros poder estar ahí desde el inicio hasta llevarlo a quirófano y nosotros poder hacer como el despido con mamá y papá y que fuera como muy tranquilo y no hubiera mucho estrés. Le comentábamos eso. Había una parte súper importante que era el marcaje quirúrgico. Entonces nosotros les comentábamos, a ver, pon mucha atención porque va a venir un cirujano y te va a hacer una firmita, una carita, un tacho, una X en la parte donde va a ser tu cirugía. Entonces nosotros les decíamos, tu tarea es que pongas mucha atención en dónde va a ser tu marcaje. Tu marcaje va a ser del lado derecho, entonces ahí es donde tienes que poner atención. Va a venir una persona que es encargada de la anestesia y pues en nuestros materiales pues les enseñábamos que era con una mascarilla, como está en la imagen, y les decíamos que era el humito del sueño o el humito de la risa, y con eso iban a relajar nada. Les comentábamos que al despertar estuvieran tranquilos, ya que sabían en dónde iban atacando, porque en ocasiones salían con drenajes, y había habido ocasiones en donde había pacientitos que llegaban a salir de quirófano, era el proceso de profilaxis. Ya en dado caso que fuera cirugía de segunda ocasión o alguna duda, pues coméntanos, y si no, pues estás con papá y mamá para dejarlos tranquilos, y al final contigo cuando acabes de despertar un poquito de la tarde. Entonces nosotros ese era el trabajo de ir con mamá y papá, en un ratito más los dejaban pasar. Y bueno, a lo largo más bien de ese año que estuve ahí, pues poder hablar con los papás, con los pacientes. Había veces que no querían hablar contigo. Ahora sí que aguantar la presión de los pacientes y de los papás, porque pues, como lo era la oclusión intestinal, el cáncer de médula y la sepsis, era un proceso muy difícil para los papás que les dijeras que en las quimioterapias podía haber el riesgo de que tú no las aguantaras, una infección totalmente del cuerpo, y pues de ahí se iban a derivar diferentes enfermedades. Mucha responsabilidad, mucha empatía, adquieres a hablar con el tacto y no llegar a decirles, ¿cómo estás? Pues hacer diferentes palabras para poder dialogar con ellos y que ellos esperando y no llegaste, o hacer ese enlace con tus pacientes. La verdad yo quedé muy satisfecha porque muchos pacientes de los que atendí me buscaban mucho. Entonces era una cosa muy gratificante porque sabías que estabas haciendo tu trabajo bien, y si los dabas de alta ellos te pedían cita, o aún así se les daba cita para seguirlos viendo en el consultorio. Entonces fue una experiencia muy, muy padre. Después, pues, justo con las enfermedades que les acabo de comentar, pues era más fácil entender los síntomas que los niños tenían. Había veces, como les comenté de las interconsultas, pues que tenían, no sé, ganas de llorar, y con los médicos pues, no querían llorar, o no querían dejarse hacer la curación, o no querían comer, o no querían que les tomaran el peso, la temperatura. Entonces había veces que los médicos nos comentaban, oye, ¿cómo a qué hora vas a subir? Pues aproximadamente de 10 a mediodía o a 1 de la tarde. Y a esa hora ellos aprovechaban para pasar con los pacientes y pues tomarle la temperatura, o subirle la comida, o incitarlos a que se bañaran, porque había un niño que ya tenía aproximadamente 1 año. Entonces ya para él bañarse y comer y que lo revisaran, pues ya era como, pues ya no, o sea, es lo de siempre. Entonces yo llegaba y vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a caminar. Tenían como un triciclo adaptado con un tripié para que él pudiera andar ahí. Pues entonces es lo que hacíamos, estar ahí. En algún momento fuimos 2 psicólogas, pero prácticamente yo creo más de medio año estuve yo sola. Entonces era turnarme con unos, había veces que unos ya me veían del otro lado y me gritaban, había veces que ya estaban ahí todos juntos, dependiendo si se podían mover, si no pues tenían que esperar a que yo fuera con ellos a su camita, pero regresar al hospital. Y pues bueno, al final de esto, pues trataba de darles una estabilidad física y emocional para que tuvieran un proceso exitoso y que regresaran, los que pudieran, regresar a casa y volver a sus consultas de revisión, y pues los que no, pues preferibles. Yo les decía, se escucha feo, pero prefiero ya no verte por aquí porque sé que estás bien. Y pues listo, eso es todo.